Bienvenidos a una nueva entrevista veraz actual. Esta entrevista veraz histórica de hace 5 años que reprodujimos el sábado pasado, deliberadamente, para recordarles que el tema del federalismo sigue vigente y a la vez inamovible. No ha cambiado. Se habla de él cada vez que en el Estado ecuatoriano hay una ruptura grave como la que acabamos de pasar, no, de superar, porque ahí sigue esa fractura, esa división, por lo menos de dos países en uno, ya que hay múltiples naciones dentro de una nacionalidad que es la ecuatoriana, para no hablar de otros fraccionamientos del país. Lo único que nos puede mantener unidos no es el Estado unitario, sino un Estado justo. Y ese modelo es el federalista. Para muchos, sí. Para mí, también. Para ustedes, ¿qué? Es por lo menos tiempo de que empiecen a pensarlo. Y de esto ya hemos hablado antes con nuestro invitado, cuando estuvo recién en una entrevista del día a la noche. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Mi hermano Carlos vive hace más de 30 años en los Estados Unidos y se fue a vivir a California. Y yo le dije, oye, pero has escogido el estado más caro. Y el estado es más woke. Mi hermano es woke, por si acaso. Sí, 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 sí. también. Sí, demócrata a muerte. Sí, sí, Uy, sí. Dios, Sí, 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 ya, total. Por eso voy poco a visitarlo. ya, Y me ya. dice, hermano, es que la calidad de vida que yo tengo aquí no la tengo en otra parte de los Estados Unidos. La educación de mis hijos, la salud de mis hijos, el transporte, la universidad, está pues, las mejores universidades del mundo Stanford está allí. están en California. Entonces me dijo, en Estados Unidos tenemos eso, hermano, que si yo mañana me quiero largar porque ganan los republicanos y me quiero ir a otro estado, me voy y voy a buscar algo que a mí me guste y que me acomode a mí. Porque la cultura es diferente, la educación es diferente. Hay ciertos estados en los que te puedes casar siendo del mismo sexo, que puedes abortar, en otros no puedes abortar. Si tú eres republicano, te vas a un estado en donde se te proteja tu religión, tus O sea, la principios. cosa va más allá de lo económico, por lo que Claro, empezaste tú. La cl- cosa va en que cada provincia diseñaría el tipo de sociedad en la que de quiere mi estado vivir. en el que quiere vivir, Ok, con su propia más que el Estado, el constitución. tipo de sociedad, lo que estás diciendo va No, mucho más su allá tipo de de las sociedad, rentas. su tipo de sociedad, sin duda, que yo pueda escoger dónde quiero irme a vivir. Si mañana Manabí a mí me ofrece mejores cosas que Guayas, me voy a Manabí. Ok. Si mañana la educación termina siendo en Manabí mejor que la de Guayas, me voy a Manabí. Bienvenido, doctor Andrés Ortiz Herbener. Porque eso no solo sigue vigente, como dije al comenzar, sino que ahora es posible. ¿Cómo estás, Carlos? Sigue vigente porque el Estado federal, el Estado compuesto, es una de las formas genuinas de organización territorial que existen en el mundo. Yo me pregunto por qué Alemania, Estados Unidos, Brasil son estados federados y son países tan exitosos. Y cuando pasan este tipo de situaciones con los movimientos indígenas, esto tema realmente vigencia porque el Estado ecuatoriano en 1830 seguía siendo federal, porque decía que Ecuador, Colombia, Guayaquil, Quito y Cuenca se confederan con la Gran Colombia. Es decir, el espíritu federal nació con el Estado ecuatoriano y no ha fallecido porque hoy vimos cómo estas tres ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿qué pasó en el paro sectorial? Nada. Las tres ciudades más importantes del país funcionaron como funcionaron en 1830. Entonces, es algo que tiene plena vigencia porque hay provincias muy aisladas en el país que viven otra realidad y eso no es justo para el país. Eso vamos a explorar en los próximos 60 minutos. ¿Qué es el federalismo? ¿Y qué tipo de Estado federal, según nuestro invitado, aplicaría hoy aquí? Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies,
Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Marathon Sports. Hospital Clínica Dr. Trino Andrade. Ban Ecuador. Bankers Club. Bienvenidos a una nueva entrevista veraz que pretende avanzar en la propuesta y reflexión de ustedes sobre la conveniencia o la posibilidad, por lo menos, de un Estado federal, ahora que se presenta la última oportunidad de instrumentalizar, es decir, una nueva constituyente. Desde luego, si gana el sí. Y es vital, pero vital, empezar a difundirlo y entenderlo. Nuestro invitado es uno de los mayores portavoces de ese tema. Él ha sido recurrente por cerca de 20 años en esa materia, doctor en jurisprudencia de la Católica, abogado de los tribunales y juzgados de la República, también por la misma, máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Navarra en Pamplona, España, máster online en Planificación Territorial y Gestión Ambiental. Tiene una especialización en sociedades mercantiles, gobierno corporativo, cambios de control, catedrático de Derecho Municipal y Ordenamiento Territorial. Fue asesor jurídico de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, de los alcaldes de Onfebres Cordero y Jaime Nebot, ex miembro de la Comisión Ejecutiva de Registro Civil, analista de Radio Centro, socio de Larrea Ortiz y compañía. Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15, de Vito TV, lo que antes se llamaba TV Cable, o 709. Si prefieren alta definición, los pueden ver en DirecTV por canal 194, que corresponde a Vanavisión. Solo allá es señal abierta en canal 9. En los Estados Unidos por Macro Digital, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, que nos pone también en España vía Hispasat, y en múltiples provincias del Ecuador, como Loja, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena, Pichincha y en especial Galápagos. En conjunto, en todas estas cableras y canales, cerca de 35,000 personas se conectan todos los sábados de esta hora. Lo que pasa es que en eso no hay métrica. En YouTube y Facebook sí ven los datos después. Las dos mayores radios de cobertura nacional nos difunden: Caravana en 750 AM y Di Blue en 88.9 FM. El horario ahí varía porque va normalmente después del fútbol. En Imbabura es 90.3 FM, Radio Alborada, también en Carchi, y el reprise lo hace Extrema, desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi, 92.5 FM. Prosigamos. Ahí está la equivocación de los federalistas, y son los críticos. Hablan de Alemania, hablan de Brasil, hablan de Estados Unidos, hablan de Suiza. Sí, pues, cuando se constituyeron casi esos estados. Pero ahora esto sería un engendro aquí, primero. Y segundo, viene el romanticismo. Sí, en 1830 nacimos como tal cosa, como tal otra, pero ya no fue. O sea, la idiosincrasia del ecuatoriano no da para ese injerto hoy. Sí lo da por una sencilla razón, porque el Estado unitario no se aguanta más, no se soporta a sí mismo más. Eh, Hay algo que se estudia en esta materia que se llama los hechos diferenciales. Ecuador, pese a ser un país que no se puede comparar con Estados Unidos o con Alemania o con Brasil, es un país muy diverso. Y definitivamente el ciudadano de Loja no piensa igual que el de Carchi. El de Galápagos no tiene nada que ver con el de Sucumbíos. La Sierra Central no tiene nada que ver con Guayas y Manabí, el Oro. Esos hechos diferenciales son los que permitieron, por ejemplo, en España, que se cree el Pacto de la Moncloa, se haga una nueva constitución que sigue incólume, pero las comunidades de País Vasco y Navarra tienen, y Ceuta y Melilla, que están en África, tienen un hecho diferencial, tienen su propia Y autonomía. ahí, usted se anticipó con la palabra. Y ahí mismo está la diferencia. Hay quienes dicen profundicemos lo que ya se ha empezado, las autonomías, en vez de experimentar con el centralismo. En las autonomías, el Estado central cede un poco de su soberanía. En el federalismo es al revés. De alguna manera, cada provincia en el Ecuador sería soberana. Exactamente, es un sistema de gobierno, el federalismo,
en donde se unen estados, en este caso no serían estados, sino las provincias, mediante un gran pacto social en donde hay una constitución federal que gobierna a todo el estado y constituciones estaduales que gobiernan a cada una de estas Cada provincias, provincia tendría una constitución. que la podemos llamar estatuto de autonomía o podemos llamarlo, o sea, no necesariamente para quizá la cultura nuestra no permite hablar de una constitución madre y unas constituciones provinciales, pero el nombre no importa. Lo importante es que cada estado se autogobierne. El nivel de autonomía de cada estado es muy potente. Cada provincia o estado tendría su constitución. Tendría su constitución y sus propias leyes. Esto para que las personas que nos vean nos entiendan. En Estados Unidos hay una constitución federal y hay constituciones de cada uno de los estados, ¿no? ¿Verdad? Además, hay leyes federales, por ejemplo, el Federal Bureau of Investigation, el FBI es una entidad federal, pero además hay ex policías estaduales, provinciales y cantonales en los Estados Unidos. Para seguir con los ejemplos y ponerlo extremo, si una provincia decide aprobar la pena de muerte, perfecto, y si otra decide no, también. Sí, lo que pasa es que hay una norma suprema que va a ser la primera constitución, la constitución que gobierna, y lo podemos ver en Estados Unidos, que es un claro ejemplo nuevamente, que hay estados en donde se permite la pena de muerte y hay estados en donde se han reunido y han ido cambiando, porque se reúnen en asambleas constituyentes y a veces estados van cambiando. La legalización de la marihuana, por ejemplo, ha sido muy variada en algunos estados, algunas veces sí, otras veces no. Cada estado se autogobierna en función de sus propios intereses. La preocupación ha venido siempre que se ha hablado de esto, de las denominadas provincias chicas o enclaustradas o con pocos recursos naturales. Pico ejemplo siempre ponen de Cañar y Bolívar versus las que tienen más petróleo, que son básicamente dos o tres del oriente. ¿Qué futuro le queda en un estado federal a Bolívar y Cañar? Eso es algo que no es infrecuente en el mundo. Es decir, en Alemania, por ejemplo, hay estados muy pobres, aunque parezca mentira decirlo, en comparación con la provincia de Baviera, por ejemplo, donde está Múnich o donde está Düsseldorf, que son comunidades muy económicamente muy potentes, donde está Bayer o Leverkusen, por ejemplo, son ciudades que aportan mucho a la equidad. Entonces, si bien es cierto, en la mayoría de los estados federales, cada estado se queda con su recaudación y a esto también se puede variar. Cañar y Bolívar, por ejemplo, en vez de que el resto del país tenga el 20, el 30, 40% del IVA y del impuesto a la renta, se les puede subir 60, 70% para que se puedan autogobernar, pero siempre va a haber una cuota de solidaridad. Siempre las provincias o estados que se creen en un estado federal que ganen más y que generen más van a tener que aportar a un fondo común para que de ese fondo común se distribuya a los que menos tienen. Eso lo establecería la Constitución del Estado Federal. La constitución madre, así es. Y en el otro caso, ahora que los pueblos ancestrales se sienten dueños no solo de su territorio, por el hecho de provenir de allí, estar allí, aunque no tengan propiedad privada, sino de sus recursos. ¿Qué pasa si de repente le entusiasma esto a los Shuar, por ejemplo, a los Waurani? Dicen, perfecto, Estado federal, el petróleo es mío, se los vendo a ustedes. Eh, Eso es un tema que hay que discutirlo en el seno de una asamblea constituyente, porque estas cosas no están escritas en piedra, porque el Ecuador es un estado multiétnico, plurinacional, con una gran riqueza a nivel de petróleo y de minas, muy focalizada en ciertas provincias del país. Y también sería injusto y no sería equitativo que esas provincias se queden con el 100% del subsuelo, el 100% del producto minero. Y ahí sí tenemos que entrar a discutir. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que ellos se deben quedar con una gran parte de esa explotación, sin duda alguna, porque son además provincias muy depauperadas, muy pobres. Entonces, si ahí tienen su fuente de riqueza y de bienestar, obviamente que ellos deben ganar más de lo que se genera en No esa me dejen provincia. en el aire ese concepto que se presta para cualquier tipo de estimación o lucubración. ¿Hasta dónde entendería usted quedarse con una gran parte? Es muy fácil. ¿Qué por Existe- ciento pienso yo que es una gran parte? Es muy sencillo. Se llama necesidades básicas insatisfechas, NBI. Tú tienes que determinar a través de un estudio, obviamente, cuáles son tus necesidades de agua potable, de alcantarillado, de salud, de educación, y esto por per cápita. O sea, tú puedes hacer a través de un análisis muy sencillo entre comillas, si no es que es una fórmula Correcto. econométrica imposible de realizar, y tú sabes hasta dónde, cuántos son tus ingresos y cuáles son tus egresos. Esto es cuestión de un balance. Según ese resultado, el porcentaje mínimo que se quede sería necesario
para satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. Esa es la ecuación. Tú no puedes tampoco pretender quedarte con más del producto petrolero cuando ya tus necesidades básicas están satisfechas y hay otras provincias que necesitan de esa riqueza para tener tu misma satisfacción de necesidades. Suena maravilloso y yo creo que por lo menos hay que intentarlo, porque ahora que se hablan de paradigmas que realmente son imposibles, este es lo que sí muy complejo y el momento muy apropiado, aunque las circunstancias muy tardías. No sé si me explico. Y ya antes habíamos hablado de el problema que acaba de referir Andrés Ortiz Herbener, inequidad. Ese es uno de los grandes desafíos y ese es otro de los temas que es importante que los traigamos a la mesa, Carlos, porque es uno de los más grandes desafíos del federalismo. O sea, el peligro existe, Es pero latente. hay una necesidad de compensar a los que tienen menos recursos. El grupo de federalistas, con algunos con los que yo me reúno, dicen que no, que a lo hecho pecho y que más o menos que cada urbano y que vivan su propia suerte. Como es en Estados Unidos. Sí. Allá que vea Maine qué hace, que es el último estado al noreste arriba, versus California, y Maine no se queja. Y así es, pero Ok. claro, estamos hablando de grandes proporciones, de grandes... Correcto. Acá eso no va a suceder porque claramente Manabí, Guayas, Pichincha, las petroleras donde están van a tener unos ingresos que no va a tener la Sierra Media, etcétera, probablemente. Como les dije, ya tratamos eso. Ahora, el problema es cómo resolver eso. Si se aprueba la constituyente, los federalistas como usted están dispuestos a entregarle al país un proyecto de constitución del Ecuador federal o solamente lineamientos, parámetros para que sean considerados en la Asamblea. La parte orgánica de la Constitución, que es donde se va a establecer el Estado federal, tiene que partir de una premisa que es que cada estado va a conservar una dosis potente de autonomía, como pasa en todos los países federales. Hay ciertas cosas que va a gobernar el Estado federal, como pasa con los decretos estos ejecutivos. Póngame ejemplos. Por ejemplo, ¿qué sería conservar una dosis potente de autonomía? ¿Aquí todas las vías tienen peaje? ¿O aquí ninguna vía tiene peaje, por ejemplo? Es decir, puede concesionar absolutamente todo el sistema vial, una provincia, un estado federado. el que tenga puertos, puertos. Y el que tenga los puertos, los puede concesionar, porque no hay puertos federales. O sea, los puertos son de la provincia, donde ¿Ya? se genera la producción portuaria. El tema que más preocupa es impuestos. ¿Cuáles impuestos los establecería el Estado federal y cuáles el Estado nacional? Exactamente. El Estado nacional lo que tiene que establecer en la Constitución, y eso sería parte de nuestra propuesta, es a través, obviamente, de un diálogo que tiene que darse en la constituyente, es decir, qué porcentaje del IVA, del impuesto a la renta y del ICE se queda en cada uno de los estados. En algunos países es el 30, en otros países es el 40, en otros países es el 50. Eso se tiene que negociar. Hay países, por si acaso, que la negociación es anual, en que te subes medio punto, te bajas medio punto. ¿Por qué? En función de las necesidades básicas Pero un satisfechas. Estado federal no puede decir, aquí no se cobre el IVA, Puede bajarlo. lo puede bajar, Sí, su IVA lo puede bajar. no anularlo, No anularlo. o lo puede subir. Bien en Estados Unidos el IVA varía por estado. Y puede crear impuestos nuevos. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí también no nos olvidemos que existen los municipios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dentro de un estado federado existe lo normalmente, en este caso, las provincias, y también tendremos cantones, o sea, municipios. Y los municipios, como en el Ecuador, tienen sus famosos impuestos de patente, tasa, o sea, los tributos generales que se producen en un cantón. Pero los estados sí pueden, los estados federales pueden crear sus propios impuestos sin ningún problema. El tema se ha discutido por décadas en el Ecuador. Una de las abanderadas fue Joyce de Ginata, que en paz descanse, básicamente concentrada en la causa de combatir el centralismo, que es en lo que devino el Estado republicano unitario en el cual seguimos hasta ahora. Esto que está sucediendo no me sorprende. Fue una muerte anunciada
En el 94, los congresistas en campaña populista quisieron hacer lo mismo, pasar precisamente las jubilaciones de 31.83 dólares en ese entonces a 115.51. El presidente dijo, no hay dinero, no hay de dónde sacar, vamos a una consulta. Y en la consulta, de las 22 provincias, 20 votaron por lo que está sucediendo ahora. Es decir, depredar a los jubilados, una perversidad en el sistema de pensiones, digamos, de reparto, y por lo tanto hemos llegado a tocar fondo. Debería haber sistemas autónomos de seguridad social si son 19 o 20 provincias del Ecuador las que quieren un régimen y apenas una o dos las que no quieren, primero. Y segundo, que deberíamos sacar de esta discusión a los políticos, es decir, al Congreso. Por supuesto. ¿Sí? Es que por comenzar, esto no es político, esto es una cosa que la sociedad civil tiene que decir, ¿verdad? Me equivoqué en el año 94. Las provincias, que ahora ya hay una ley de descentralización, que quieran seguir con el sistema, que lo sigan, pero no pueden arrastrar a todo el Ecuador a una situación perversa en el cual aniquilan a nuestros hijos y nietos para no ni siquiera salvar a los otros. ...21 años atrás, julio del 2004, ya ven cómo entonces discutíamos el concepto. Había provincias que creían en un sistema distinto de seguridad social y las demás que no creían en eso arrastraron a las que sí creían en eso. Y si recuerdan cómo está el sistema de seguridad social, ahora van a entenderlo, a punto de colapsar. Cuando volvamos, otras inquietudes sobre por qué sí federalismo ahora, pero concentrados en el cómo el federalismo en la próxima constituyente. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Hoy te muestro cómo pagar con Deuna en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con Deuna. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Falta poco. El 16 de noviembre, Ecuador da su respuesta al futuro en la consulta popular. Sí, al futuro y al presente. 4 preguntas, 4 caminos, 4 salidas, donde tu elección determinará la gobernabilidad, seguridad y prosperidad del país. Centro Electoral, con toda la información de la consulta a través de nuestra programación y medios digitales. Y el 16 de noviembre, una cobertura completa con resultados, opinión y el análisis de lo que viene después. Centro Electoral, tu voz, tu voto. Federalismo ahora. ¿Por qué sí? ¿Para qué? ¿En qué conviene? ¿Y qué retos plantea lo que estamos empezando a tratar con Andrés Ortiz Herbener? Antes, permitan recordarles que llegamos a ustedes gracias a nuestros auspiciantes. Banco del Pacífico, Pharmacy's, Clínica del Dr. Trino Andrade, Marathon Sports, Lotería Nacional con Pozo Millonario que juega lunes y jueves. Ban Ecuador y Banques Club, desde cuyo piso 33 emitimos. ¿Cuándo se volvió a hablar con fuerza del federalismo? Cuando lo planteó el alcalde de Guayaquil, ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot-Sadi, en julio del 2022, justamente al mes siguiente del paro que desmembró al Ecuador contra el gobierno de Guillermo Lasso. Acabamos de pasar uno más largo.
aunque con menores consecuencias, ¿quién creyera? Más largo con menores consecuencias, menos muertos, con uno que se registró anteayer, 3, menos pérdidas económicas, menos extensión territorial, concentrado en una sola provincia. Nunca paralizó al Ecuador, pero ahora como nunca evidenció que no podemos seguir en este modelo de estructura del Estado. Cuando Nebot se hartó del tema, lo planteó así. Alguien dijo, no hay idea más poderosa que aquella cuyo momento ha llegado. Y sin duda, ecuatorianos, el momento de una república federal y unida ha llegado. Y a los que vean fantasmas divisionistas, les recordamos que México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Suiza, entre otros, son países unidos y federales. El Estado federal mantiene un Estado central debidamente financiado, que gobierna mucho y administra poco. Y corresponden a ese Estado central, entre otras cosas, la política monetaria, la política internacional, la defensa nacional. Pero el federalismo contempla también la fuerte presencia de los estados locales, es decir, de las provincias y ciudades. Y esto implica no solo el manejo autónomo de la porción de las rentas que constitucional y legalmente les correspondan, sino la facultad de crear rentas propias y también la de dictar decisiones políticas, administrativas y normativas que respondan a su cultura, a sus costumbres, a su modo de pensar y de satisfacción de sus necesidades según sus propias visiones. Esta sustitución de modelo de Estado acabará con el centralismo económico y con el dirigismo político y administrativo que hoy afecta a todas las provincias y ciudades del Ecuador, incluyendo Quito y la Sierra Central y la Amazonía, donde los indígenas tienen significativa presencia. Tan poderoso llamado de tan poderoso líder quedó en nada. ¿Por qué dejaron sofocar ese grito en Guayaquil? Yo creo que falta difundir la idea. Cuando una idea no cala, el exalcalde Nebot hablaba que cuando las cosas llegan, deben llegar de manera potente y es necesario cristalizarlas. Yo creo que ahí hubo un problema de publicar, y esto desgraciadamente es cuestión de redes, es cuestión de viralizar una idea y de hacerla fuerte y tener voceros que realmente impulsen, porque esto es una cuestión muy técnica. Esto no es vender un producto en Instagram. Esto es un tema que necesariamente debe discutirse de forma pausada, académica, con gente especializada y hacer campaña en el buen sentido. Es difícil de explicar y fácil de destruir. Exactamente. Cualquier cosa mal dicha que suena bien propuesta desbarata la idea. Entonces son ustedes unos noveleros. No, señor. La verdad es que hemos venido trabajando insistentemente en esto. Yo he escrito artículos académicos, más de 4 o 5 artículos publicados a nivel local e internacional. Tengo mi cátedra en la Universidad Católica, soy editorialista del Universo y he escrito innumerables veces. Es decir, desde mi espacio y de los espacios de cada una de las personas que conformamos Ecuador Federal, hemos ido haciendo crecer esta idea. Y justamente cuando suceden estos movimientos sectoriales, indígenas, que pretenden paralizar el país, es el momento de decirles, si ustedes quieren un Estado diferente, gobiernen su propio Estado. Y yo creo que esa es la idea que tenemos que hacerles entender a las personas, que no es separatismo, sino que si ellos tienen otra visión, otra cosmogonía del Estado como tal, tienen derecho a autogobernarse y a regirse con su propia normativa. Se habla de personas que conforman el Ecuador Federal. ¿Cuántas? Somos unos 15 personas, 15, 16 personas. ¿Quiénes? Sergio Vinuesa, Juan José Illingworth, está Pedro Valverde, está Gabriela Calderón, el papá de Gabriela, es decir, Esteban Novoa, personas que estamos unidas en este chat desde hace, y hemos suscrito una constitución federal. Tenemos nosotros ¿Tienen un modelo de constitución federal? Tenemos ¿Esbozado? Sí, tenemos un estatuto en el que esbozamos nuestras ideas, lo tenemos y se lo puedo mandar a dejar. ¿Y por qué no van a la asamblea para impulsarlo?
Yo he propuesto que algunas de las personas que conforman, otras están fuera del país, como Sergio, pero hay personas que sin duda pudiéramos ir a la Asamblea Constituyente. Si, ¿Por qué no buscan un partido que les dé libertad y que solamente les proporcione el auspicio que ustedes no tienen, siempre y cuando el partido coincida? Por ejemplo, el PSC, desde luego, supongo que será, en algunos lineamientos básicos, y en lo demás ustedes tienen libertad de autonomía en la Asamblea para comportarse como el Grupo de Ecuador Federal le proponga e impulsan la idea. solamente para comentarle algo que muy poca gente sabe, nosotros quisimos crear una fundación, una ONG, no nos dejaron, ¿Ah? no nos dejaron. ¿Qué es no nos dejaron? Nunca nos aprobaron el estatuto. ¿Y quién tiene que aprobar el El estatuto? Estado Central, El Ministerio de Bienestar Social en esa época, el MIES ahora. exactamente. Nos hicieron la vida imposible y la decisión que se ha tomado probablemente es conformar un movimiento político. Y eso es porque a la vez se asocia a la iniciativa de ustedes con separatismo. Hay quienes creen que lo que tienen por debajo metido es eso. Y la ONG era claramente educativa. En el estatuto se decía que lo que queríamos era difundir la idea del federalismo a través de cursos, seminarios y capacitaciones. Bajo ningún momento, y expresamente se prohíbe hacer política. Era un think tank de promocionar el federalismo Ok. y fue negado por el centralismo. ¿Están dispuestos a seguir contracorriente? Pero si en eso no vamos a claudicar. Tan frecuente es la mención de Andrés Ortiz Herbener que el 17 de septiembre del año pasado publicó en el Universo bajo el título No me gusta el centralismo, y es que solo resta leer las competencias constitucionales que atribuyeron a las regiones para entender que no tienen utilidad en la práctica, salvo aumentar más burocracia regional a costa de los contribuyentes. ¿Qué quiere usted decir? A propósito, que yo le decía, ¿sabe qué? La autonomía resuelve esto sin tanto problema. ¿Por qué no las autonomías? ¿A qué se refiere con esto? Este fue un dislate del legislador de Montecristi, un invento de los españoles estos de la Universidad de Valencia que vinieron aquí a reproducir las ideas que ya habían puesto en la Constitución de Bolivia y creyeron que el federalismo era muy potente y quisieron crear un estado paralelo al español, un estado regional que se divide por regiones. Y claramente la idea siempre ha sido que los estados como el Ecuador tengan una división territorial que te acerque a Quito, no que te aleje. En el Ecuador tenemos juntas parroquiales, cantones, provincias y el gobierno central. La burocracia que se inventó esta majadería de las regiones ahora nos alejó de Quito, pues porque ahora era junta parroquial, cantón, provincia, región y Quito. Entonces fue una torpeza sin nombre de la Constitución de Montecristi haber pretendido crear regiones que por cierto no se ha creado ni una y no se va a crear porque era totalmente ajeno a la historiografía jurídica de nuestro país. O sea, no tenía ningún sentido crear regiones. Bueno, a propósito de eso, el Pozo Millonario seguiría jugando en todos los estados, en todas las provincias, por si acaso. Quiero recordarles que ahora juega lunes y jueves y que a lo largo del año el acumulado se ha ido 9 veces. Esto por algunos que esperan que llegue el acumulado a $1.000.000 para recién empezar a comprar. Hecha esta mención, voy a recordarles cómo este tema también ha sido reiterado aquí. Hablamos de él con Vicente Arroba y Alfonso Pérez Serrano algunos años atrás. Definitivamente queremos el centralismo o queremos el federalismo. Esas son una de las dos situaciones que definitivamente... ¿Cómo llegamos a ese proceso? De ver qué escogemos. El proceso, hay dos alternativas. Una constituyente o simplemente una consulta popular. Que el pueblo decida. El pueblo es el democrático. Nosotros somos dueños de la democracia, no un gobierno central. Yo pienso que el modelo centralista que vive el Ecuador es perverso. Creo que la inequidad comienza ahí, en el centralismo. Incluso la ciudad de Quito está perjudicada por el centralismo. Sí, hay que entonces atacar el modelo centralista. Quiero aclarar algo. No solo es Vicente quien propuso el separatismo, sino que hay un grupo de gente en Guayaquil que está promoviendo directa y abiertamente la separación. Con esas palabras. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso para que el país entienda el modelo que ustedes les pueden proponer? Si ese proceso que quiso hacer la Fundación de Educación se truncó, lo frenaron, si aquí con 1, 2, 5, 10 programas que haga, tampoco lo vamos a conseguir. Y la presencia de ustedes, si llegan a Montecristi, o decir, a la constituyente,
va a ser más bien una distorsión de lo que la nueva constitución distinta o mejorada podría ser. Ustedes van a ser un elemento de desviación y de traba, porque como la mayoría no entiende el federalismo, no lo valora, los federalistas de allá bloquean todo. Si no es algo que apunte la idea federal, estoy en contra. Aquí claramente se tiene que hablar con las dos principales fuerzas políticas del país, que son ADN y el correísmo. Es decir, si no hay una socialización con ellos, esto no tiene puerto, y yo voy a ser sincero, no tiene ningún sentido. Por más que queramos implantar una idea, es caer en un vacío que no merecería ni el esfuerzo. Es decir, entonces la idea ya está perdida. No, políticamente ninguno de los dos va a hacer el sacrificio. Pero no, es que ahí viene el tema. No necesariamente tenemos que llegar al culmen del Estado federal. Lo que tiene que entender el gobierno es que ya la constitución actual de Montecristi, si alguna virtud tiene, es que transfiere bastantes competencias a los gobiernos locales, ¿no verdad? Lo que yo creo es que debe potencializar y dejar claro lo que decía el exalcalde Nebot, es que hay ciertas rentas que no se pueden tocar. Y yo creo que es importante comenzar a hablar ahora de lo que dijimos al inicio del programa, de a las comunidades indígenas, de a los sectores amazónicos, comenzarles a dar IVA e impuesto a la renta e ICE. Y acuérdate que en el programa pasado decíamos, no le pongamos el membrete federalismo, pero sí puedes profundizar un gobierno autonómico que puede llegar o entenderse como un Estado cuasi federal, en donde los vas a dotar de muchas posibilidades. Por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, dáselas a los indígenas, dales dinero para eso, que se gobiernen con su IVA, con su ICE, con su impuesto a la renta. Sí se puede profundizar a un sistema casi federal, porque también hay que ser realistas. Tampoco queremos un Estado federal puro y duro, porque claramente eso es una tarea que va a tomar su tiempo, pero sí se puede profundizar el sistema autonómico sin duda. La idea es entonces abrir una brecha para seguirla abriendo después, hasta que por ahí entren las ideas que no han logrado permear, diríamos que desde la independencia, por lo menos desde hace 20 años. ¿Cómo? Es factible, no es una renuncia eso a lo que se quiere de verdad, un Estado federal. No debería ser un Estado federal completo. ¿Lo entienden? ¿Lo toman o lo dejan? Pero no lo desfiguran. Responderá Andrés Ortiz Gérebenes al volver. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate mi pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias mi pyme por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy's. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Tenemos un nuevo ganador y quedan 11. La Lotería de Navidad. Cómprala ya. Lotería Nacional. Junta de Beneficencia. Retomo el tema del federalismo con que estamos dialogando con Andrés Ortiz Gérebenes, partiendo de las preguntas que dejé pendientes. Les decía, ni comienzan y ya claudicaron, ¿ok? No van con un modelo completo. Van a abrir una brecha para luego seguirla profundizando. ¿No es eso peor? A ver, el tema aquí es que pasar de un Estado unitario a un Estado federal, de un Estado simple a un Estado compuesto, no es sencillo. Y creo que hemos recorrido un paso muy importante con esta Constitución. Lamentablemente hemos desperdiciado estos 17 años de una Constitución que pintaba muy bien desde el punto de vista de las autonomías, pintaba extraordinariamente bien.
aparentemente veíamos un Estado central reducido, unos gobiernos municipales y provinciales con muchas competencias, pero al final el Estado central sigue sin entregar las rentas al día y estas provincias que no tienen impuestos propios, ni los estados locales tienen, salvo pequeños impuestos y ciertos tributos, no se pueden autogobernar bajo esta premisa. Y eso que se han hecho leyes posteriores diciendo que la transferencia debe ser automática y que se destituirá al ministro de Finanzas que no las haga. Entonces, el problema es otro. El problema es que necesitamos un Estado en donde el IVA que se recaude se quede. El problema es que no se queda. El problema es que el impuesto a la Estado, renta no se lo Estado, coge, pues. no recauda. Y lo que debería hacer es recaudar y una vez que se deje lo suyo, el remanente pasar al Estado Es al central. revés, pues. Y eso sí se puede implantar en una constitución sin llamarlo Estado federal. ¿Cómo? Es muy sencillo porque la constituyente está para eso, ¿no verdad? Hay equipos atrás de los constituyentes, ¿no verdad? Que son los que tienen que preparar y establecer el mecanismo de porcentual que cada provincia debe quedarse para satisfacer sus necesidades básicas. Cada provincia, Juan José, por ejemplo, es una persona que maneja esto aquí a la perfección, por ejemplo. cada provincia tendría su SRI. Sí, sin ningún problema. ¿Verdad? Incluso el COTAD lo permite ahora, que la gente no lo sabe, por ejemplo. El COTAD permite, según las disposiciones transitorias finales, que si llegan a haber estados regionales, esos estados podrán gobernar ciertos tipos de tributos y se quedarían en la propia región. Es decir, ya existe, ya tenemos legislación que permitiría a nivel de ley. Imagínate si eso se incorpora en una constitución, que cada estado pueda quedarse con un X porcentaje que podrá ser negociado anualmente con el estado, ¿no? Apliquemos esto al presente inmediato que acaba de pasar. ¿En qué habría beneficiado esto a Imbabura, por ejemplo, para impedir que tenga que hacer el paro? En que en el momento, aquí el tema es que había un subsidio que es perverso, ¿verdad? Por ejemplo, por se- eso dicen que armas, sabemos que es por otra cosa, pero por eso. En Imbabura podría haberse dicho, aquí el combustible sigue costando lo mismo, el diésel. Sí, claro. O sea, Imbabura podría haberlo seguido cobrando a 1.80 y no a 2.80. Sí, claro que sí. Eso permitiría un Estado federal. Sí, el Estado federal se adecua a lo que el constituyente quiere. El Estado federal no es un Estado cerrado, esas cosas se negocian. El federalismo viene de FAEDUS, de pacto. Aquí hay un pacto con la sociedad y el pacto debe permitir y debe trazar la línea de la autonomía de cada Estado, Y esa de cada pérdida provincia. del Estado federal que significaría comprar a un precio y venderlo a otro menor, ¿cómo la asume? En el tema de hidrocarburos es un tema que no es tan sencillo porque como ahí hay que cambiar el paradigma que tú decías hace un momento, ¿no verdad? ¿Qué pasa con el recurso natural? ¿Quién se lo queda? Entonces, si decimos que se lo queda la provincia en un X porcentaje, eso tendría que ser, es verdad, no puede ser una fórmula en donde cada estado pueda decidir el nivel de subsidio porque la complejidad que eso reviste de la compensación, porque el estado al final, el estado central que todavía queda no puede perjudicarse porque a alguna provincia no se le ocurre bajar el subsidio, ¿no verdad? Correcto. Entonces, sí es una fórmula que yo aquí, que me estás poniendo a pensar rápidamente, pensaría que esos son el tipo de cosas que no deberían permitirse, sino que deberían ser siendo, esos tipos de decisiones a nivel macro sí deberían depender todavía del Estado central. Y un par de cosas más, ya que entramos en eso. ¿El Estado federal permitiría que haya una justicia indígena como lo permite el Estado republicano unitario? 100%. Vamos a la justicia indígena en las provincias que deseen tener la justicia indígena, en la Sierra Central, por supuesto. Ahora, eso también se negocia, es decir, habrá ciertos delitos execrables que no podrán ser juzgados, porque ahí viene lo que pasa en cualquier estado federal, como Alemania o Estados Unidos, en donde hay delitos que son, el terrorismo, por ejemplo, el delito es un delito federal. ¿Tendrían policía propia? Sí, señor, sin ningún problema. ¿Fuerzas armadas propias? No. No, eso no, eso no se. ¿Tendrían jurisdicción en su territorio como para que, por ejemplo, ahora en reservas naturales no se puede entrar? No se puede entrar. O no se puede entrar si no se cumplen ciertos requisitos. Desde Galápagos hasta el oriente. Puedes entrar en bicicleta, no en carro, por ejemplo. Puedes entrar persona por persona, no 5 personas, por ejemplo. Los indígenas podrían tener una jurisdicción en donde digan, como han pretendido decir ahora, aquí no entra nadie sin autorización de la autoridad local. Sí, pasa en Estados Unidos, por ejemplo, Las reservaciones. las reservaciones indígenas existe, o sea, no es algo que es ajeno. Igual siempre hay ese famoso conflicto. Si uno ve
y revisa la historia, siempre está ese conflicto de la justicia de los indígenas con el FBI, ¿no? Cuando esa línea gris que se tendrá que ir acomodando en las leyes, no en las constituciones, porque eso se gobierna en las leyes autónomas de cada estado, ¿no? Ok. Pero sí es posible. Les recuerdo que el tema ha sido recurrente en los espacios que he tratado. Y por parte de algunos protagonistas que cobraron notoriedad con eso y luego desaparecieron. Humberto Mata fue uno de los grandes líderes que tuvo la causa ya por el 2004. Que empiecen a redactar una constitución alternativa, porque como nos empezamos a dar cuenta que la mayoría gobiernista está haciendo lo que le da la gana y quieren hacer todos estos adefesios que ya he mencionado, más cosas muy graves, como cargársele a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, atacar al sector financiero. Ya vimos la caída de una primera mutualista por toda esa confusión y todo ese manipuleo de parte del gobierno central, atacar a los municipios, no a Guayaquil también se le cargan, tienen una atracción fatal contra Guayaquil, pero a todos los municipios del Ecuador les han quitado plata, les han quitado recursos petroleros, les han quitado lo del 25% del impuesto a la renta que podían recibir, porque aquí tenemos que saber que esta constitución se está haciendo a una medida, a la medida de este gobierno, de esta mayoría, de Alianza País y de todo este grupo. No están haciendo una constitución para el Ecuador. Como ven, fue en el 2008, no en el 2004, y con Jorge Ortiz en Teleamazonas. Ahora, otro líder reciente que trata el tema con frecuencia y lo propone al extremo de decir que hay que desbaratar el modelo de Montecristi, es Henry Cucalón. El modelo de Montecristi actual es un modelo estatista, concentrador, intervencionista, pone el Estado por encima del ciudadano. En tema económico es un fracaso absoluto. En tema orgánico institucional, eliminación del Consejo de Participación, cambio absoluto del Consejo de la Judicatura. Está repitiendo lo que me dijo al principio. Pero es que esa es la parte orgánica de modelo. Esas no son causas, esas son objetivos que concretan la causa. Bueno, es que la causa como tal es desmontar el aparataje estatista por un modelo mucho más abierto. ¿Guiado por qué causa? Usted me ha dicho un solo elemento que puedo identificar como causa: el ciudadano por sobre el Estado. Esa es una causa. Que otra cosa, una causa rectora. Otra cosa es que en la parte dogmática, obviamente los ciudadanos tienen derechos. Esa es la parte dogmática. Yo estoy hablando de la parte orgánica. Y en eso hay varias definiciones de causa. ¿Qué tipo de modelo de Estado quieres? ¿Mantenemos el unitario o vamos a ir a uno federal? Ya ha definido Andrés Ortiz que vamos a abrir la puerta hacia uno federal. Esos elementos como los que tratamos ahí, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, en definitiva volver a las 3 funciones y no solo quedarnos en las 5, ¿tiene que ser parte de la discusión del Estado federal o eso queda a un lado? Sí debe ser parte, porque las constituciones de cada estado, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene su sistema judicial propio. Recordémonos que una de las pilares del federalismo, que sí tiene que haber una corte constitucional como un gran árbitro, que tiene que resolver los conflictos de competencia que a veces se dan entre el Estado federal y los estados federados, ¿verdad? Eso siempre se da. Y las grandes causas que llegan a esa corte son cuando las cortes supremas de cada uno de los estados agotan los juicios y acabe el último recurso ante la Corte Constitucional para resolver problemas de gran impacto nacional. Entonces, un tema que se puede discutir sin duda en este pacto, en este gran pacto social, es el tema judicial. ¿Cómo se debe manejar el sistema judicial en cada una de las provincias? Sin duda. Siempre habrá una Corte Suprema, siempre habrá una Corte Constitucional, pero cada estado debe dotarse de un nivel de autonomía para juzgar su sistema jurídico. ¿Por qué no? Porque no hay tiempo. Simplemente por eso. Otra vez llegamos tarde a la oportunidad que nos abre la historia, ¿o no? Lo hablaremos en la parte final del programa, en que incluiremos criterios también de Roberto López y Santiago Wazap. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC.
mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza, hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería, no haber recibido el bono Cata, no ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica, el lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. Daniel Noboa no hubiera tomado una medida de esta naturaleza sin 18 medidas conexas que lleven a redistribuir los recursos de un subsidio que debió haber ido a la gente pobre y que se desviaba hacia las mafias del contrabando y de la minería ilegal, ahora sí a la gente más necesitada. De lunes a viernes y domingos. Porque usted ponga en la Constitución que tenemos una economía social y solidaria, la economía del mercado no se transforma automáticamente en social y solidaria. Entrevistas que hacen historia. Esa pregunta, si quieres que se haga como en El Salvador, si quieres que se adopten estas políticas mano de hierro, que se destituya la Corte Constitucional, etcétera, el pueblo te dirá que sí. Y preguntas que abren camino. ¿Qué tarea le corresponde a la Corte Constitucional? ¿Advertirlo y decirle, señores, cambien? ¿O simplemente decir, señores, esto es inconstitucional, esto debe ser votado no o rechazado? Verá a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU, Radio Sucesos, 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro, 101.3 FM. Parte final de este programa sobre la necesidad de considerar el federalismo como un elemento clave de la propia constituyente, ya sea para un Estado federal de golpe y porrazo, muy complejo, muy difícil, pero no imposible, o para empezar el camino, como muy realistamente ha reconocido Andrés Ortiz Gérenes en el programa, hacia ese modelo. De esta manera lo definió Roberto López recién. El federalismo no le resta unidad al Estado, lo deja de ser unitario en el sentido que te acabo de explicar. Es una cuestión numérica. Un solo gobierno, muchos gobiernos. Seguimos unidos, pero sin un solo gobierno, Miren, con varios gobiernos. Acaba de poner el dedo en la llaga. Mire, federalismo viene del verbo de la voz latina fedus, que significa unión, pacto, alianza. Es decir, nosotros entre todos hacemos esta alianza para estar unidos y manejarnos de tal forma de que unos no tengan mejores condiciones de vida que los otros. Ok, fíjese lo sencillo que es. Y traigo esto a colación, doctor, por una condición sine qua non para que funcione el modelo federal, que responda primero a un pacto social. Ya varios vienen llamando con esos términos la atención sobre esa necesidad. ¿No es primero vital que el Ecuador dibuje un nuevo pacto social y que el federalismo aparezca como producto de eso? 100%, y comparto lo que dice Roberto. Es decir, este es un pacto en el que el Ecuador, yo creo que hoy cada día está más consciente que nos separa un mundo, las costas, el oriente, con el movimiento indígena. Es decir, claramente el Ecuador tiene hechos diferenciales y tenemos que sentarnos en una constituyente, hablar de nuestras diferencias, con respeto, con coherencia, pero aceptando esta realidad que somos diametralmente diferentes
y que nosotros, los mestizos, por llamarlo de alguna forma, tenemos que entender que hay otra forma de ver la vida en el Ecuador a través de los indígenas y que tenemos que respetar su decisión de autogobernarse y eso sí, tendrán que pechar con las consecuencias de esta situación. Porque claramente no es cuestión de decirles ustedes sean un mundo aparte y vean cómo se buscan la vida. Eso no es el federalismo. La Constitución Federal tendrá que dotar a esas comunidades, a esas provincias, que su autogobierno sea sustentable económicamente, obviamente, y que ellos también puedan generar sus propios recursos. Pero no cabe la menor duda que cada uno en 2019, 2022 y ahora lo que ha sucedido, yo no entiendo cómo no se puede ver la necesidad de que este pacto social se tenga que restablecer porque el Estado unitario, el centralismo, Carlos, no aguanta más en este país. No se puede ver por los centralistas, que normalmente están en Quito. Son usualmente sociólogos o politólogos. Son regionalistas, nos ven a los de la costa no solo porque están arriba, en la sierra de arriba, para abajo, creen que allá piensan y aquí nada más producimos. Uno de ellos es Santiago Basabe, que ha dicho que de paso sería multiplicar por 24. La primera vez que lo habló fue cuando éramos menos provincias. Por 24, los problemas que ahora tenemos de un solo estado. Claro, te puedes acomodar en términos económicos 3 o 4 provincias que tienen recursos y el resto de las provincias, porque ser federal no implica decir ser autónomo, totalmente independiente, es ser parte. Entonces ahí me parece que a las diferencias enormes que ahora tienes en el país se agregarían otras mucho más importantes. Sí, efectivamente algún tipo de impuestos se pueden generar desde las federaciones, aunque en realidad los impuestos más importantes son del Estado Nacional, pero la federación de la provincia, nuevamente cito a Bolívar porque es una provincia particular, o la de Cañar, por ejemplo, ¿qué tipo de impuestos puede generar ese municipio si es una provincia pobre, un Estado federal pobre? En lo económico y lo social y en lo político, a una crisis de esas sin precedentes, donde tendrías cosas tan folclóricas como que una persona tiene una amnistía en una provincia, pero el rato que quiere saltar a otra provincia ya no tiene la amnistía porque fue otorgada por una legislatura federal. Entonces, yo no creo que el federalismo como concepto esté mal, pero el tema es que no hay que pensar de esa manera como desafortunadamente muchos colegas abogados piensan, sino en función de a qué lo vas a aplicar. Y me parece que en el caso del Ecuador generaría más problemas que beneficios. Eso fue el 12 de julio del 2022, a raíz de que la última chispa sobre el asunto la prendió Nebot y dejó que se apague el fuego enseguida. Pero la descripción que hace Basabe es preocupante. ¿Por qué no es cierta? Bueno, cuando uno quiere hablar de federalismo tiene que saber, yo no daría una entrevista si no sé de los conceptos más básicos, ¿no? No es verdad, por ejemplo, ese tema de la amnistía es una barbaridad que no tiene nombre. Es decir, la amnistía es un concepto en el derecho penal que si estás absuelto y se absuelta de un delito penal, se acabó. Es decir, no estamos en varios países, es un solo país que está federado. No son varios países. Si estuviéramos hablando de otros países, claro, si la amnistía, y además incluso así rebasa el concepto de la amnistía si estás en un estado en Francia y estás amnistiado, que te vas a ir a Bélgica y te van a coger preso, si ya tienes la amnistía en el país de origen. O sea, es realmente un desconocimiento absoluto de lo que es un estado federal. Y su preocupación de Bolívar y Cañar tendrá que escuchar este programa y serenarse y entender que van a tener su propio impuesto a la renta, su propio IVA, su propio ICE, habrá que ver cuáles son sus porcentajes que merecen quedarse y la diferencia, lo que ya no alcance, el Estado federal le va a dar la parte de ese Estado central, le va a entregar la parte que le falta para tener una economía que le permita hacerse un estable en el tiempo. No pasa absolutamente nada. Sin necesidad de hacer un paro. Sin necesidad de hacer un paro y de gobernarse bajo los sistemas que ellos quisieran, de su sistema educativo, de su sistema judicial. Gracias por su aporte. Ahí tienen ustedes la forma en que estamos retomando la propuesta de pensar o repensar el federalismo a raíz del paro sectorial provincial que acaba de terminar, que ha dejado en evidencia que el Ecuador no puede ser paralizado en 23 provincias, porque una tiene una cosmovisión diferente. ¿Qué no es eso? Porque una se ha convertido en el refugio de la minería ilegal, de la mafia asociada, al crimen organizado y de autoridades seccionales que viven de los favores de los anteriores. Es eso. De hecho, se han manifestado o declarado como una autonomía o como un estado aparte, sin que seamos
eso todavía, sí que seamos eso realmente. Se han permitido no dar el paso a las Fuerzas Armadas, rechazar a la policía, obstaculizar un convoy humanitario, como le molesta a la Cruz Roja que le llame, alimentario, para que no jodan los de la Cruz Roja, y muchas cosas más. Es decir, de hecho, en este país, ya hay una cantidad de jurisdicciones y cantones en donde no gobierna el Estado central, en donde ya hay el equivalente a otros estados, a un Estado federal. Y cuando surge una propuesta que pretende empezar a normarlo, articularlo, configurarlo y perfilarlo, la respuesta sigue siendo no. Lo que tenemos es peor. Probar vale la pena, pero ensayar tampoco. Creo yo que es momento de que quienes impulsen la idea le propongan al Ecuador, aunque sea en papel, en teoría, un modelo completo de constitución respecto a un Ecuador federal que nos haga valorar lo que nos estamos perdiendo y comenzar a caminar en esa dirección. Hasta la próxima semana. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Lotería Nacional, Junta de Beneficencia, Marathon Sports, Hospital Clínica Dr. Trino Andrade, Ban Ecuador, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.